Lo que está ocurriendo en Europa tiene de alguna manera conmovida a la gente en este continente y en otros sitios donde ven con incredulidad que los tractores, los agricultores, la gente del campo, que normalmente uno conoce por sus productos y no por su presencia en la ciudad, y en Europa hay producción agropecuaria y zonas rurales, por supuesto con mucha tecnología y con recursos y todo aquello, pero no es usual uno ver un tractor en una calle de Berlín, un tractor en una calle de París, un tractor en una calle de Madrid. Eso no es lo normal. Pues resulta ser que de Madrid a Bruselas, de París a Berlín, se han llenado las calles de Europa de protestas de agricultores. Y la cosa verdaderamente insólita aquí, amigos, es las razones que hay para las protestas de los agricultores. Y lo que esto está revelando, porque resulta ser que la rebelión de los agricultores y de los transportistas vinculados a la producción agropecuaria no es por políticas neoliberales como alguien se podría imaginar, no. Es por las políticas de izquierda y muy particularmente de esa izquierda patilla que son verdes por fuera y rojos por dentro, que con sus políticas de subsidios o de eliminación de subsidios a la producción agropecuaria y al combustible fósil han creado las condiciones para que el campo se alce y al final terminemos viendo cómo los productores agropecuarios han decidido pasar por encima, inclusive de sus propios sindicatos ligados a la izquierda, y han dicho, esto no nos lo calamos más, vamos a trancar este continente. ¿Qué está ocurriendo en Europa con los tractores? ¿Qué está ocurriendo en Europa con las protestas del campo? ¿Para dónde va esto? ¿Y cuál será el resultado final? De eso vamos a hablar en este segundo segmento de hoy en Fuera de Orden, martes 6 de febrero del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Les agradezco a todos los que se conectan desde distintas partes del mundo y por supuesto les recuerdo que este programa se transmite en vivo alrededor del mediodía, hora de Venezuela, alrededor de las 5 de la tarde, hora de Europa en este uso horario. Son en este momento las 6:15 de la tarde en este lado del continente, en este lado del Atlántico, y son las 1:15 en Caracas, 12:15 en Miami, son las 6:15 en Madrid y son las 5:15 en Londres, allá en Edimburgo y allá en las Canarias. Saludos a toda la gente que nos ve desde distintas partes del globo terráqueo, en especial a los que desde lejos nos ven fuera de este uso horario cuando hacemos esta transmisión en diferido a las 8 de la noche hora de Venezuela, porque este programa se transmite en vivo y luego en dos segmentos separados se retransmite para quienes están en otros lugares. Saludos a los que nos ven desde Japón y nos hacen llegar su sintonía. Saludos a los que nos ven desde Australia y nos hacen llegar también su reporte de sintonía. Saludos a toda la gente que está allá en el Caribe, los que están en la República Dominicana. Saludos a los que nos ven desde Cuba, desde Puerto Rico y desde Panamá. Un abrazo especial a todos los que nos ven desde distintas zonas del África y que nos dejan por allí también sus saludos. Y a los que desde esa zona de la Polinesia, los que nos ven desde Hawái, los que nos ven desde Samoa, los que nos ven desde Tailandia, los que nos ven desde Brunei, porque aquí hay gente que nos ve de todas partes. Y si algo tengo yo es que cada vez que veo un reporte de algún sitio exótico, me acuerdo y lo anoto en mi cabeza para decirlo aquí cuando estamos en vivo, para saludar a todos los que nos ven desde distintas partes del mundo. Gracias por su sintonía, gracias por estar allí, gracias por reportar el alcance que este programa tiene y por supuesto muchísimas gracias por estar siempre en sintonía y pendiente de las cosas que hacemos. Vienen cosas muy buenas esta semana. Esta semana vamos a estar por allí en otros canales, ¿no? Estén pendientes porque vienen cosas interesantes también que haremos durante esta semana y la semana que viene, porque de eso se trata, de seguir creciendo y de seguir llevando el mensaje y el análisis que humildemente podamos hacer desde distintas vías y a través de distintos medios. Bien, hay un planteamiento fundamental en todo esto, y el planteamiento fundamental está en que antes,
si hablamos del año 99-2000, hubo una reacción en contra de las políticas globales con respecto a la producción agropecuaria. En el año 99, 2000, 2001 se hizo muy famoso un señor llamado José Bové. ¿Quién era José Bové? José Bové era un agricultor o un productor agropecuario francés que, cansado de tener que adaptarse a los nuevos tiempos que dictaba el consumo masivo de carne que las grandes expendedoras de hamburguesas a nivel global, con la globalización, le imponían a los productores agropecuarios, el señor decidió irse con una mandarria y reventar a mandarriazos la vidriera de un McDonald's. Ese fue José Bové. Al señor lo meten preso, por supuesto, por toda aquella situación, y al mismo tiempo se registra una, lo que se dice hoy, ¿no? Una viralización de su acción, porque muchísima gente empezó a decir, oye, este hombre está recogiendo el sentir de los pobres agricultores aprisionados por el avance de la globalización que ha convertido a los pobres productores en esclavos del capital y tal. En tal sentido, hay que decir que la reacción en aquel momento era una reacción en contra de la globalización que se tenía como un fenómeno neoliberal, como la imposición de políticas neoliberales y de un modelo capitalista extremo. Eso se decía en el año 2000. Estamos hablando de hace 24 años. Por lo tanto, la izquierda capturó para sí a los sectores agropecuarios. Los sectores agropecuarios eran fundamentalmente vinculados a la izquierda, porque la izquierda decía que los problemas de los productores agropecuarios se debían a la imposición de las políticas del neoliberalismo, del capitalismo extremo y de esa cosa horrorosa que se llamaba globalización. Por esa razón, empezamos a ver que esas protestas del sector agropecuario se empezó a mezclar con las protestas de quienes se oponían al uso de determinados tipos de los transgénicos, de cierto tipo de fertilizantes, de la utilización de la tecnología para mejorar la producción agropecuaria, que buscaba, en pocas palabras, que la producción agropecuaria fuese estable, que no las atacaran las plagas, que no las atacaran los grandes virus a los animales, que acabaran con estos fenómenos como las vacas locas, la gripe porcina y todas estas cuestiones que al final, ¿qué causaban? Causaban hambrunas. Porque si la producción agropecuaria es baja, al no haber suficiente alimento, los precios de los alimentos aumentan, y si aumentan los precios de los alimentos y se mantienen estables los salarios, a la gente le afecta la inflación y por ende tiene menos dinero para comprar comida y por ende come menos. Clase básica de economía de mis tiempos en la Escuela de Estudios Internacionales con el profesor Octavio Danesi. Siendo las cosas así, amigos míos, evidentemente el reclamo de la izquierda encontraba eco, no solamente en el sector agropecuario, sino en esa juventud emergente que de alguna manera no sentía peligroso ser antisistema, porque antes ser antisistema era ser comunista en un entorno de Guerra Fría donde todo aquel que era comunista en los Estados Unidos, todo aquel que era comunista en cualquier parte de Europa era un enemigo interno asociado a la Unión Soviética. Pero cuando desaparece la Unión Soviética, ser antisistema era cool. Y por eso se dieron aquellas protestas en Seattle en el año 99. Y por eso se desató entonces ese endemoniado sentido de buscar ser antisistema como algo cool, como parte de la cultura pop después de la caída de la Unión Soviética, porque ya no había peligro, porque yo puedo ser comunista y no hay problema. Y el comunismo empezó a buscarse entonces unas banderas que fuesen
insertadas dentro de esa cultura pop. Y dentro de esa cultura pop que estaba el ecologismo, en la protección del medio ambiente porque se están muriendo las ballenas. Ay, se están muriendo los delfines. Ay, están en extinción los chigüires. Hay que cuidar a los chigüires. Dile no al pisillo. Hay que cuidar a los bosques. Basta de explotar oro porque están acabando con nuestros bosques. Las plantas son importantes. Y dicen que las plantas son importantes, pero todos los bichos son marihuaneros. Una cosa impresionante. Y se empezaron a agarrar de esas banderas y la izquierda empieza a agarrarse todas esas banderas que lo que buscaban era insertarse dentro de esa cultura pop donde no importaba nada sino las consignas, donde no importaba nada sino el eslogan, donde lo único que importaba era pensar igual que el ídolo pop, que era vegano, que protegía a los animales, que iba y se retrataba en África, porque mira, pobrecitos los africanos que están pasando hambre por culpa del capitalismo. Ay, mira a los indios Yanomami que están pasando problemas por culpa de la explotación del Amazonas. Y así, y así, y así. Hoy en día, ¿qué hay? Que resulta ser que esos ecologistas están planteando que hay que dejar de utilizar combustible fósil. Porque el combustible fósil contamina y hay que pasar a utilizar energía eléctrica y vehículos eléctricos. Pero estos inteligentes, estos que son tan inteligentes que terminan siendo inteligentontazos, estos tipos con grandes ideas, que tienen ideas tan grandes que terminan teniendo idiotas, no saben que es muy difícil que la tecnología hoy en día permita a un tractor eléctrico tener el mismo rendimiento que un tractor empujado a diésel. Y además de eso, parece ser que no se han enterado que la sustitución de la fuente de energía en el medio rural va a contribuir con el aumento de los precios de los productos agropecuarios, es decir, de los alimentos. Y al final, ¿eso a quién le impacta? Al ciudadano común. Como quienes están planteando esas políticas son de izquierda, ¿qué están causando? Que los agropecuarios, que los agricultores, que los productores agropecuarios hoy, todos en todas partes de Europa, sean lo más extremistas hacia la derecha que se puede hacer, porque los tipos dicen, la izquierda nos quiere matar, la izquierda quiere acabar con este sector, la izquierda nos quiere llevar al hambre, la izquierda nos quiere llevar a la quiebra. Y entonces ahora los ecologistas y estos bichos de izquierda y estos artistas influencers no se explican por qué está creciendo la ultraderecha en Alemania, por qué está creciendo Marine Le Pen en Francia, por qué está creciendo Vox en España. ¡Ay, qué horror! ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estará pasando? ¿A dónde fue a dormir tanta bondad? Pero mijo, si estás poniendo contra la pared a los productores, ¿qué piensan los productores? Que la izquierda lo que quiere acabar con ellos, cosa que es cierta. Entonces, al final, ¿qué terminó ocurriendo, amigo mío? Al final terminó ocurriendo que se ha llenado el continente de protestas. Protestas que creo necesario que revisemos en este momento en los distintos reportes que en los últimos días hemos tenido, terminando, por cierto, con los reportes que hay el día de hoy en España, donde las principales ciudades de España han estado colapsadas por las protestas de los agricultores. Vamos por partes. ¿Cómo han ido las protestas todos estos días en distintos puntos y cómo van terminando? Atención. Más de 1000 tractores protagonizaron una protesta en Berlín ante la negativa del gobierno de abolir los recortes de impuestos para el diésel agrícola. Los agricultores dicen que los precios aumentarán a medida que el costo de vida sigue disparándose en todos los sectores de Alemania. Sí, es un desastre porque en el caso de las pequeñas empresas, por ejemplo, llegan a perder 5.000 euros por empresa y otros 5.000 euros que tienen que pagar al final. Y eso ya duele, especialmente por la situación de ingresos que tenemos y los altos costes que hemos tenido que soportar en los últimos años. Es algo ya muy catastrófico. El gobierno ha sido criticado tras anunciar medidas para cerrar un enorme déficit de 60.000 millones de euros en su presupuesto de 2024. La consecuencia no es solo para nosotros, sino para todos los consumidores. Los alimentos son cada vez más caros. Los agricultores dicen que su maquinaria pesada solo funciona con diésel y que aún no pueden cambiar a electricidad.
Ahí es donde está el gran asunto, que ellos les exigen, o sea, les dicen, no, pero quédense tranquilos. Cambian los vehículos a diésel, cambian los a vehículos eléctricos y dicen que esa transición no la pueden hacer de una forma tan sencilla, que eso duraría años y que los costes serían un fardo muy pesado para los productores y terminaría implicándose obviamente en la inflación en todo esto. Una inflación que ya está desatada aquí. Una inflación que ya está desatada para los términos europeos, obviamente, y claro está. Por cierto que uno de los carteles ahí decía Die Ampel muss weg, es decir, el semáforo debe irse. ¿Qué es el semáforo? El semáforo es la coalición de gobierno alemana. Y le dicen a la coalición semáforo porque está el Partido Verde, el Partido Amarillo Liberal, los verdes ecologistas, los amarillos liberales y los rojos que son los socialdemócratas. Los adecuados aquí que son unos socialistas espantosos que son el partido del canciller Olaf Scholz. Que ya no sabemos qué hacer con este señor. Bueno, los agricultores tampoco saben qué hacer. O sí saben salir a la calle y protestar. Pero las protestas no son solamente en Alemania. Y así estaba esta mañana uno de los principales accesos a Lisboa. A pesar del principio de acuerdo que se alcanzó anoche con el gobierno portugués, 2 centenares de tractores han atascado en plena hora punta esta autovía que conecta con una de las zonas residenciales más importantes de la capital portuguesa. Al final han retirado sus vehículos, pero las protestas siguen bloqueando otras ciudades como Coimbra, a la espera de una nueva reunión esta tarde con el gobierno. También en Bélgica siguen las movilizaciones de ese sector, del sector agrícola. Después de la muestra de fuerza que vimos ayer en la cumbre de líderes europeos, el gobierno belga está abierto a negociar, pero los agricultores de momento siguen bloqueando algunos puntos estratégicos del país. De esta plaza y del barrio europeo de Bruselas, la protesta se ha extendido hoy fuera de la capital comunitaria. Los agricultores han cortado esta mañana algunos puntos de carreteras del país, incluidos algunos accesos en la frontera con los Países Bajos y el puerto de Zeebrugge. También han bloqueado centros de distribución de grandes cadenas de alimentación, lo que hace temer un posible desabastecimiento de ciertos productos. El primer ministro belga, Alexander De Croo, muestra su mano tendida a los agricultores y les pide que levanten los bloqueos. ¿Por qué las protestas son más virulentas en un sitio que en otro? Para empezar, en Bruselas, que es Bélgica, Bruselas es la sede principal de las instituciones de la Unión Europea. Y las políticas no son unas políticas nacionales, nada más. Es decir, no son unas políticas del gobierno de Alemania y unas políticas del gobierno portugués. Son unas políticas promovidas, entre otros, por el gobierno alemán, infectado con estos bichos ecologistas verdes, que llevan dichas políticas a la instancia comunitaria. Es decir, son lo que se llama la PAC, la política agropecuaria comunitaria, aplicable en todo el continente y por supuesto se han alzado todos los agricultores. ¿Y qué ocurre con esto? Que aquí es donde está el asunto, aquí es donde está el detalle. Que si tú le haces, porque es el mercado, es la globalización, si tú le haces más difícil a los agricultores europeos el trabajo, sus productos van a ser más caros y al ser más caros, no solamente generan una situación de inflación dentro de la comunidad, dentro de la instancia comunitaria, dentro del territorio de la Unión Europea, sino que abaratas el costo de los productos importados, lo que quiere decir que va a ser más barato un tomate importado que un tomate producido en el territorio español. Va a ser más barata la fresa producida en otra instancia que la fresa producida en España. Va a ser más barata la naranja que traigan de Marruecos que la naranja que se vende en Valencia. Y eso es lo que reclaman los agricultores, que los están poniendo por detrás en términos competitivos, no solamente dentro del mercado comunitario, sino a la hora de exportar. Porque si tú tienes a la naranja española como una de las naranjas más codiciadas en el mercado internacional, y la naranja española va a sufrir los efectos de un encarecimiento de los costos de producción, evidentemente a la hora de exportar la naranja española va a ser menos demandada que la naranja de otros orígenes. Aquí, ¿quién termina ganando con esta política comunitaria? Es la gran pregunta. Los competidores de Europa en cuanto a la producción agropecuaria. China, por ejemplo. Agricultores en toda Francia llevan días protestando contra el aumento del coste de la energía y la disminución de sus ingresos. Al igual que sus colegas alemanes, demandan más ayuda estatal, por ejemplo para el diésel agrícola, así como un incremento en los precios de sus productos. Afirman que no abandonarán hasta obtener resultados.
Hoy en día, de cada 100 euros que paga el consumidor, menos de 10 llegan al bolsillo del agricultor. Es inaceptable. Los estándares, la documentación que debemos completar para poder trabajar, las promesas que nos hacen pero que nunca cumplen. Trabajamos todo el año y muy pocos de nosotros logramos ganar un buen sustento o incluso ganar algo en absoluto. Todos tenemos familias que alimentar y nadie quiere remunerarnos por nuestro trabajo, a pesar de que nosotros alimentamos a todos. He decidido participar en esta iniciativa que coincide con lo que estamos viendo en Alemania en los medios de comunicación, con agricultores que enfrentan los mismos problemas que nosotros y que están movilizándose en Alemania, también en Rumania y en el sureste de Francia, en Toulouse, en Ariège y en todas partes. Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten estrategias para apoyar a los agricultores y garantizar que, en el futuro, pueda mantener su medio de vida. Alemania, Portugal, Francia, Rumania y Bélgica y Luxemburgo y toda parte. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la presión que hay en este momento en contra de la política comunitaria? Bueno, obviamente lo que termina ocurriendo aquí es que si el agricultor siente que esas políticas provienen de la Unión Europea, cualquier político que venga y le diga al agricultor tenemos que irnos de la Unión Europea, ese político va a tener el voto de los agricultores. Pero es una cosa básica. Así como llegaron unos demagogos en el año 99 y 2000 a decirle a los agricultores, la culpa de que tú estés mal es de la globalización y si votas por mí yo me opongo, hoy van a llegar unos demagogos y van a decir, la culpa de todo esto lo tiene la Unión Europea, por lo tanto nosotros nos vamos a la Unión Europea si tú votas por mí. ¿Cuál va a ser el resultado? Amigo, aquí todo el mundo está buscando la subsistencia. Y la señora, por cierto, dice algo muy importante, que dice el tema de la cantidad de papeles que tienen que llenar, que es uno de los grandes reclamos que tienen los agricultores. Que para poder vender su producto, para poder moverse, para poder vender, para poder exportar, para poder moverse por el resto de Europa, la burocracia los está matando. Porque pareciera que las políticas que los tipos tienen es de asfixiar al sector, sea con los costos, sea con los requisitos, sea con la burocracia, sea con los cupos y con todas estas cosas que los bichos se han inventado. En España también las cosas huelen mal. Anunciamos que Plataforma en Defensa del Sector del Transporte convoca paro nacional indefinido que será refrendado el próximo sábado, día 10, por transportistas, conductores y todos los sectores que se unen a esta alianza. La mayor problemática es la desatención que están teniendo los ministros correspondientes a una situación de agonía, de competencia desleal y de sustitución de los sectores primarios, incluidos el transporte. Dejar muy claro que no se tratan de movilizaciones de un día. Ojalá, y tanto al sector primario como al transporte, la responsabilidad política brinde por encima de todo y nos den las soluciones que necesitamos. Estamos hartos y ya hemos aprendido de que estas grandes organizaciones gubernamentales subvencionadas que solamente intentan desarticular cualquier acción por necesidad que se lleve a cabo, pues intenten capitalizar unas soluciones que quedan en papel mojado, en propaganda falsa y en continuar con la agonía y la desaparición del tejido trabajador de estos sectores. Esto es de la gente de OK Diario y le hemos dejado, por supuesto, la identificación para respetar el contenido que han hecho. Que es un contenido, por cierto, que no está saliendo en la radiotelevisión española, que no está saliendo en los grandes medios. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo, amigos míos? Lo que está ocurriendo es que estos dirigentes que están saliendo a convocar protestas en España son dirigentes que están pasando por dirigentes de base que están pasando por encima de los grandes jefes de los sindicatos y de las organizaciones gremiales de los agricultores. ¿Por qué? Porque esos sindicatos y esas asociaciones gremiales de agricultores y de transportistas están en manos de la izquierda y la izquierda está casada con el gobierno de Pedro Sánchez y por lo tanto no quiere defender los intereses de esos agremiados que hoy en día lo que están es reclamando las políticas que el gobierno les quiere aplicar.
Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que se disparan las protestas de forma espontánea, organizadas ahora a través de las redes sociales, a través de canales de Telegram, a través de llamados de grupos de agricultores por región, por zonas rurales, reivindicando su derecho a que se les escuche por encima de lo que plantean los grandes jefes y capitotes de izquierda que se han enclaustrado en sus grandes oficinas y en sus grandes subsidios y en sus grandes políticas de partido por encima de las necesidades de sus agremiados. En este reportaje se habla un poquito mejor de eso. Miles de tractores han inundado las carreteras de Castilla-La Mancha en la jornada de este martes, cortando las principales autovías de la región en el primer día de las protestas de un sector que reclama menos burocracia, atajar las importaciones de países de fuera de la Unión Europea o rebajar las exigencias medioambientales recogidas en la nueva PAC. Las carreteras de la provincia de Toledo han sido las más afectadas, con cortes hasta en 5 puntos de autovías radiales que conectan con Madrid. La A5 en Maqueda y Casarrubios, la A42 en Illescas o la A4 en Madridejos han visto interrumpido el tráfico en ambos sentidos. Estamos aquí y yo creo que está saliendo bien el tema este de cortar las carreteras, porque a veces se entera el gobierno que estamos hasta las narices de burocracia. Estamos vendiendo los cereales no a precio de risa, lo traen del extranjero gratis. En Ciudad Real, 2 tractoradas han sido las protagonistas. Mientras la primera de ellas salía a primera hora desde Tomelloso por la A43, la otra esperaba en Manzanares, donde la suma de fuerzas ha congregado a cerca de 700 tractores que han cortado la intersección con la autovía A4. Pues estamos manifestando aquí porque el sector primario, agricultores, ganaderos, transportistas y pescadores, no podemos aguantar ya más en la situación en que estamos. Estamos ante un abandono, tanto por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, como por parte del Ministerio de Agricultura, como parte de los sindicatos. La provincia de Cuenca, de su lado, ha sumado 1.400 tractores en sus 5 columnas convocadas en zonas como Las Pedroñeras, San Clemente o Landete, y gran parte de ellos han colapsado el centro de la ciudad, todos convocados por ADECU, una asociación de apenas una semana de vida que se desmarca de los grandes sindicatos y les acusa de cómplices de la excesiva burocracia. Y esos sindicatos que nos tienen abandonados, no nos representan. Si estamos hoy aquí es sin ninguno de ellos. Ningún sindicato ha ayudado a organizar esta tractorada. En Guadalajara, finalmente la protesta ha llegado a cortar en ambos sentidos y por unos minutos la autovía A2 a la altura de Torija, en las inmediaciones de la Asociación Agrícola y Ganadera APAG, mientras que la primera de las grandes protestas, convocadas con una marcha de tractores con salida desde Sigüenza y Molina de Aragón, han sumado a 200 máquinas confluyendo en Alcolea del Pinar. Y al final lo único el agricultor que va a poder hacer es quedarse en casa. Al verano, a la hora de salir a cosechar, te prohíben que salgas con el tractor. Tienes que pedir permisos para salir. La burocracia, los precios, las asociaciones hasta que no le da el trillo en los talones no se mueve. Manifestaciones que también han tenido protagonismo en la capital de Albacete, donde han llegado tractores de zonas como Barracs, Fuente Alvilla, La Roda o La Gineta, completando una primera jornada de protestas en toda Castilla-La Mancha que se alargará hasta última hora de la tarde y que en muchos casos es solo el punto de partida para más movilizaciones que podrán continuar este mismo miércoles. Bueno, ya vamos viendo más o menos de qué se trata todo esto y de cómo la protesta de la gente del agro, de la gente del sector agropecuario, o como ellos mismos se llaman, del sector primario, están rebasando los liderazgos que han pactado en los arreglos mafiosos a los que están acostumbrados los partidos en España, sobre todo los partidos de izquierda, han pactado toda una serie de privilegios y canonjías de castas, bien utilizado el término de castas, por encima de los agremiados. Mira por dónde va esto. Mira por dónde va esto. ¿Para dónde terminará yendo? Ya lo veremos. Y hablando de España, Cantabria. De Cantabria sus maravillas con la Posada Somavilla. La Posada Somavilla tiene para ti la mejor opción para este Día de los Enamorados. Mira, la semana que viene es el Día de los Enamorados. Estás en España o en Europa y quieres
un día de los enamorados distinto. La Posada Somavilla te ofrece una maravillosa velada allí en Cantabria, con la maravillosa barra. Allí en la posada, tranquilitos, allí una cosa romántica y un atardecer bellísimo, allí viendo el mar Cantábrico. Posada Somavilla, Cantabria y sus maravillas, por supuesto que están para ti el Día de los Enamorados. Y tienes que saber que en esta misión que tenemos 2024 leeremos más el libro que nos ha dejado nuestra amiga Carla Ron Arévalo a la disposición. Es una cosa para helarte la sangre. Por los pies entra la muerte. ¿Le temes a la oscuridad? Así se llamaba aquella vieja serie. Bueno, nuestra querida amiga Carla Ron Arévalo pone a la disposición de nuestra meta de leer más este año su libro Por los pies entra la muerte. Por los pies entra la muerte de Carla Ron Arévalo. Maravillosa novela que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y nuestra querida Zaida Belén Martínez, que también forma parte de este equipo de escritores venezolanos que quieren llevar a la gente a leer más este 2024, porque esa es la meta nuestra, una meta intelectual. En el 2024 vamos a leer más. Y si tú quieres reconectarte con esa Venezuela que muchos creen que ha desaparecido, la Venezuela bella, la Venezuela de los bellos recuerdos, la Venezuela de los recuerdos de infancia, la Venezuela de los viajes en familia, la Venezuela de aquellas travesías por carretera donde nos íbamos. Yo me acuerdo, yo me iba por carretera con mis tíos, vaya para Lechería, o nos íbamos para los Caracas, o nos íbamos para la Colonia Tovar, o nos íbamos para el Junquito. Todas esas vivencias son la Venezuela bonita, y esa Venezuela no ha desaparecido, porque si está en nuestros recuerdos, esa Venezuela existe. Y eso nos lo dice Zaida Belén Martínez con su libro Lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna, maravillosas anécdotas de una niña que en una maravillosa infancia nos ayuda a reconectarnos con la Venezuela bonita. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y nuestro amigo Santiago Don Mar. Las puertas de Santiago Don Mar nos permite, al abrir esas puertas, entramos al universo psiquiátrico de la Caracas, que se convirtió en una desgracia gracias al chavismo. Pero es que esa desgracia solamente la podemos ver si entramos en el universo de la psique de tantos personajes que Santiago Don Mar ha desarrollado en su maravilloso libro Las Puertas. Las puertas de Santiago Don Mar. Vamos a leer más en el 2024 y Santiago Don Mar nos pone las puertas a la disposición. Las puertas de Santiago Don Mar a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú, mujer falsaria, mujer falaz impostora de caricias, que tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tu alma un corazón de piedra con las maldades que encierra la codicia. ¿Quieres ser una mujer adúltera o lo eres y quieres dejar de serlo? ¿Sospechas que eres adúltera o sospechas que la vida te lleva a transitar ese horrible camino de la infidelidad? La mujer adúltera de Danilo Tegler es un maravilloso libro que, escrito por el doctor Tegler con más de 30 años de experiencia en consultas matrimoniales, te permite acercarte al universo de la infidelidad femenina, porque el doctor Danilo Tegler, luego de tener 30 años estudiando las crisis matrimoniales, tiene el dato. El 60% de los divorcios productos de la infidelidad se deben a la infidelidad femenina, a la mujer adúltera. Y si tú sientes que te están creciendo unos cuernos, tienes la sospecha de que hay una mujer adúltera engañándote, no te pongas a cantar aquello de que creíste que eras distinta, creíste que eras sincera y le entregaste tu vida sin ninguna condición, pero todo fue un sueño de tu alma enamorada e igual de una de tantas ha jugado con tu amor. La mujer adúltera de Danilo Tegler, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú quieres estar aquí. Tú quieres que tu libro, tu producto, tu empresa, tus servicios estén a la disposición de todo este batallón de espectadores de este programa y de todos los contenidos de este canal y de las redes sociales vinculadas. ¿Qué estás esperando para escribirnos? Anúnciate con nosotros. Una alianza comercial con este canal, por supuesto que es posible y siempre será de mutuo beneficio. Anunciarte con nosotros te trae, por supuesto, a una audiencia segmentada a la cual le podrás hacer llegar tu producto, la imagen de tu empresa, tu libro o cualquiera de las cosas que tengas en mente ofrecer. Anúnciate con nosotros, escríbenos al correo que ves en pantalla y por supuesto que tendrás una oferta que no podrás rechazar. No es fácil, amigos, lo que estamos viviendo en este planeta. Y lo que estamos viviendo en este continente, menos. Fíjense que uno vive a veces unas cosas que son normales, ¿no? Por ejemplo,
Me decía un amigo en estos días que está en California, oye, que hubo un ventarrón horrible y aquí nos quedamos sin energía eléctrica. Y a mí me dio una angustia porque recordé que lo que pasaba en Venezuela. Resulta que haya un ventarrón y se caiga una línea eléctrica es una cosa completamente normal. A mí me pasó ayer que vino ¿cómo se llama? El housemeister, el conserje del edificio. Dice, mire, vamos a cortar el agua porque vamos a hacer una reparación. Y yo me sentí como si estaba en 10 de marzo, allá en Vargas, otra vez. Yo Dios mío, me van a quitar el agua. Y resulta que es una cosa completamente normal. Son las cosas que no le toca vivir. Y cuando uno ve estas protestas y estas marchas y me encuentro con una pancarta en Madrid de un agricultor que dice, ni un paso atrás, yo dije, Dios mío, si esta gente supiera que Pedro Carmona Estanga está viviendo en Madrid. Uy, Dios mío, imagínate tú. Pero en fin. Tenemos los reportes de sintonía de tanta gente que se encuentra conectado con nosotros a través de nuestro chat en vivo. Recuerda que todos los días a la hora del mediodía, cerca del mediodía, hora de Venezuela, 6 de la tarde, 5, 6 de la tarde, hora de Europa, estamos conectados en vivo. Este programa se repone en su versión separada en 2 segmentos a las 8 de la noche, hora de Venezuela, aquí en tu canal de Nelara Farías Presenta. Por supuesto, todos los días en vivo, todos los días en diferido. Y las pastillas de memoria. Más memoria que nunca, las pastillas de memoria. Tenemos a los reportes de sintonía. Saludos a Iván Gómez, quien nos hace llegar su saludo a Anchar Azócar, siempre conectado. Kenny Acosta nos saluda desde Georgia, Estados Unidos. Gracias por estar siempre en sintonía. Allá en Georgia tengo que ir, porque tengo que ir a ver a mi equipo, los Bravos de Atlanta. Saludos desde Holanda, nos envía Luis Cortés. Alba Medina, presente desde Tampa, Florida. Gracias a Manuel Salazar por estar también conectado con nosotros. Gracias a todos los que nos hacen llegar sus saludos desde el estado Vargas, allá en la parroquia Macuto, en el sector El Cojo. Un gran saludo a nuestro amigo Jan Durán. Javi nos manda su saludo desde Baños de Aguasanta en Ecuador y desde... mira, vale, está conectada Selva Montgomery. Querida Selva, desde allá. Desde Tennessee, un saludo, querida Selva, con un whisky en la mano, sabroso de Tennessee. Claro que sí, para allá también quiero ir. Saludos a Hans Breidenbach desde el Uruguay. Hoy estamos recordando el natalicio de Ronald Reagan. Gracias, Alba Medina, por hacerme llegar esa efeméride tan importante para el día de hoy. Saludos a Franklin Ortega, quien nos dice que lo que está ocurriendo en Caracas es digno de salir en aquel diario que salía en los 90 llamado Crónica Policial y en aquella sección que tenía José Campos Suárez, El crimen no paga, en radio, en YBKE Mundial. Desde Venezuela nos hacen llegar sus saludos y desde Texas nos saluda Gladys Lange. Saludos, querida Gladys. Gracias a Douglas Nieto, que nos ve desde Tenerife, y a Yair Rodríguez, que nos saluda desde La Vega, en Caracas. Saludos allá también. Saludos a... mira, está conectada la gente de Cantabria, pero está en sintonía total de nuestros aliados comerciales. Saludos a María Eugenia, allá desde la Posada Somavilla. María Eugenia, Anchobucas, por favor. Anchobucas, María Eugenia, para el día de los enamorados, por Dios. A todo el que llegue a la Posada Somavilla el día de los enamorados y diga, yo vengo porque para acá me mandó Daniel Lara Farías, le van a dar una gilda. Ahí está, pues. Le van a dar una gilda a mi nombre. Mira, anota ahí, María Eugenia. Las pago yo. Gilda, usted llega a la Posada Somavilla el día de los enamorados nada más, y usted dice, yo vengo aquí porque me lo recomendó Daniel Lara Farías. A usted le van a servir a mi nombre una gilda. Tome, aquí está su gilda. ¿Usted quiere saber qué es una gilda? Vaya a la Posada Somavilla, que después de que la pruebe, no la va a olvidar jamás. Saludos a Víctor Manuel desde allá, desde Hoy es Verdad. Alles Gute. Saludos a los amigos que nos ven desde Maracaibo, Estado Zulia. Saludos a Romer, saludos a Marcindo Spinelli, allá en Salerno, Italia. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Desde Nueva Cabimas nos saluda Nelson Uribarri y desde Colorado nos saluda Carlos Andrés Martínez. ¿Tu papá cómo que era deco, Carlos Andrés? Saludos allá a toda la gente que nos ve desde el estado. Se me perdió este saludo, lo siento. Y muchas gracias a quienes nos ven. Oye, qué cantidad de gente está conectada desde Maracaibo. Rafael Palmar, por allá nos saluda Emilio Talavera. Me pregunta por el origen del apellido Lara. No soy genealogista, pero mi apellido Lara viene de Curimagua, Estado Falcón. Saludos a toda la gente que nos ve desde Costa Rica. Y gracias a todos los que nos hacen llegar su reporte de sintonía desde tantos sitios distintos.
Bien, habría que decir, mira, ya está la Mosquera Kumare desde la península de Paraguaná. Mira, hay que decir una cosa muy importante. Aquí vamos a ver cosas insólitas en Europa con este tema de los agricultores. Ya el discurso y a mí lo que más me llama la atención es el discurso infame que tiene el gobierno español en contra de los que están protestando. Porque para la izquierda, la violencia es el arma de los que no tienen la razón cuando ellos son gobierno, pero cuando ellos son oposición, la violencia es la partera de la historia, como decía Marx. Aquí vamos a ver situaciones bien difíciles porque las respuestas que está dando el gobierno de Sánchez a los productores agropecuarios es la respuesta usual que da la izquierda a todo aquel que osa levantar la voz en contra de sus desafueros. Vamos a empezar a ver en toda Europa el resurgir del activismo en contra de la Unión Europea, porque si las políticas de la Unión Europea terminan afectándole el bolsillo y la nevera, la despensa a los ciudadanos, obviamente ese ciudadano se va a ir detrás de todo aquel que le prometa irse de Europa, porque si nos vamos de Europa vamos a estar mejor. Es decir, la disgregación de Europa, la disgregación de las políticas comunitarias y de este experimento maravilloso que ha sido la Unión Europea a pesar de su falla, está en grave peligro por culpa de la izquierda. Y fíjense ustedes que es la izquierda la que acusa a la ultraderecha de querer disolver Europa, pero estas políticas que están aplicando en contra de los productores agropecuarios y en contra de los sectores productivos están colocando a Europa a la saga y durante los próximos años van a colocar a Europa en la cola de la producción y de la competitividad. Porque los productos europeos van a tener que cumplir con unos estándares ecológicos que no cumplen los productos chinos, que no cumplen los productos de otros países. Y al final, ¿en qué termina todo esto? Termina en que, queriendo ser ecologistas, amigos del ambiente y aman a todas las plantas, sobre todo a la marihuana que se fuman, resulta ser que ponen a sus sectores productivos por detrás del sector productivo chino. ¿Será que al final tendremos que llegar a la conclusión de que los partidos ecologistas no son otra cosa que el brazo tenebroso de la política comercial china en contra de Europa? Para pensarlo. El único que no puede reflexionar sobre esto es Chávez, porque se murió y ni con las esferas del dragón ni con la ouija Chávez volverá. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas. Siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en